Vamos a estudiar ahora temperatura de saturación y presión de saturación. Si se recordarán, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando el cambio de fases, hablamos de una temperatura de saturación y temperatura del sistema. Vamos a ver entonces qué es esa temperatura de saturación y qué es esa presión de saturación. Por un lado, temperatura de saturación lo vamos a representar con esta término, la T sub sal. Y la temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase a una presión dada. También se puede decir que la temperatura de saturación designa la temperatura a la cual se lleva a cabo la evaporación a una presión dada. Vamos a estudiar la presión de saturación. La presión de saturación la vamos a expresar con estos términos, P mayúscula sub sal. Y la vamos a definir como la presión a la que una sustancia pura cambia de fase a una temperatura dada. También designa la presión a la cual se lleva a cabo la evaporación a una temperatura dada. ¿Sí? Teniendo entonces con esos dos términos, temperatura de saturación y presión de saturación, muy importante. Vamos a estudiar ahora el estado de un sistema. El estado de un sistema es aquella condición del sistema que se caracteriza por determinar el valor de sus propiedades. El estado de una sustancia viene definido por el valor de sus propiedades físicas, es decir, masa, volumen, densidad, presión, energía, calor, etcétera, etcétera. La experiencia nos dice que todas las magnitudes termodinámicas no son independientes. El estado termodinámico de un sistema se define especificando el valor de un número mínimo de magnitudes físicas macroscópicas a partir del cual el resto de las magnitudes del sistema quedan determinadas. Quiere decir esto entonces que para poder especificar el estado de un sistema tenemos que especificar un valor mínimo de esas propiedades físicas macroscópicas. Entonces, ¿quién me define ese número mínimo de propiedades? Ese número mínimo de propiedades lo vamos a definir a través del postulado de estado, el cual requiere que las dos propiedades específicas sean independientes para fijar. Es decir, que para poder fijar el estado de un sistema se requiere mínimo fijar dos propiedades según el postulado de estado. Y además que esas propiedades sean independientes para entonces poder fijar el estado de ese sistema. Ok, avancemos. Vamos entonces a estudiar las propiedades independientes. ¿Qué es una propiedad independiente? Dos propiedades son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra se mantiene constante. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específico son siempre propiedades independientes, ¿verdad? Y juntas me fijan el estado de un sistema compresible simple. ¿Sí? O sistema compresible simple. Sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades independientes para sistemas de una sola fase, pero son propiedades dependientes para sistemas de múltiples fases. Pendiente con eso. Son independientes para un caso y dependientes para otro caso, dependiendo entonces si son fases simples o si son de múltiples fases. Avancemos. Ya estamos bien, ¿verdad?, definido lo que es una propiedad independiente y lo que es el estado de un sistema. Vamos ahora entonces a definir la ecuación de estado de un gas ideal. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. Va a tener entonces forma general de esta, ¿verdad? Es decir, f de pb
T igual a 0. Esa sería la forma general de una ecuación de estado, ¿verdad? Que me relaciona entonces para un sistema en equilibrio termodinámico las variables más importantes. Es decir, es una ecuación que va a ser función de la presión, el volumen y la temperatura. Como va a estar en equilibrio termodinámico, entonces va a estar igualado a 0. La ecuación de estado más sencilla es aquella que describe el comportamiento de un gas cuando éste se encuentra a una presión baja y una temperatura alta. ¿Por qué se deben cumplir estas condiciones para que pueda ser considerada como la ecuación más sencilla? Porque bajo estas condiciones la densidad del gas es muy baja, por lo que pueden hacerse las siguientes aproximaciones o inferencias. Primera aproximación: no hay interacción entre las moléculas del gas. Segunda aproximación: el volumen de las moléculas es nulo, ¿verdad? Entonces, bajo estas dos aproximaciones, la ecuación de estado que describe un gas en estas condiciones se llama ecuación de estado de un gas ideal. Y no se está considerando entonces el volumen de las moléculas de ese gas. Por lo tanto, se considera entonces ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de estado de un gas es el resultado de combinar dos leyes empíricas válidas para gases muy diluidos. Esa es la ecuación de estado que nosotros conocemos, que vimos anteriormente, ¿verdad? Y que vamos nuevamente a repasar aquí. Es una ecuación que deriva entonces de la combinación de dos leyes empíricas válidas para gases muy diluidos. Vamos a ver entonces qué dicen esas leyes de Boyle y de Charles, ¿verdad? Es decir, de combinar estas dos leyes, la ley de Boyle y la ley de Charles, entonces se obtiene la ecuación de estado de un gas ideal. Por un lado, la ley de Boyle establece que el producto de la presión por el volumen específico de un gas a una temperatura constante va a ser igual a una constante. ¿Sí? Es decir, el producto de la presión por el volumen específico va a ser igual a una constante. Por otro lado, la ley de Charles establece que a presión constante el cociente entre el volumen que ocupa un gas y su temperatura expresada en grados Kelvin es igual a una constante. Eso es lo que establece entonces la ley de Charles. El cociente entre el volumen específico que ocupa un gas y su temperatura, eso va a ser igual entonces a una constante. Pues bien, como dijimos, ¿verdad? Combinando estas dos leyes en una sola ecuación, vamos a tener entonces la expresión de ecuación de estado de un gas ideal, es decir, P por volumen específico entre la temperatura va a ser igual a una constante. El producto de la presión por volumen específico entre la temperatura nos va a dar entonces igual a una constante. Eso es lo que resulta de combinar estas dos leyes. Por otra parte, para un mol de gas, la constante que aparece en el segundo miembro de la ecuación que resultó de combinar las dos leyes de Charles y de Boyle, o la ecuación anterior, es la constante de un gas, ¿verdad?, denominada R mayúscula o representada por la R mayúscula. Eso va a representar entonces la constante cuando es un mol de gas. Por lo que la ecuación de estado de un gas ideal se va a expresar de la siguiente manera, como el producto de la presión por el volumen específico igual al producto de la R por la temperatura. Eso va a ser entonces la ecuación de estado de un gas ideal. R, que es la constante del gas, va a ser igual a R sub U sobre M, donde R sub U va a ser la constante universal del gas y M va a ser la masa molar o peso molecular del gas. Entonces, ¿por qué hablamos de ecuación de estado de un gas ideal? Porque
la mayoría, ¿verdad? O como sabemos, generalmente estas propiedades se pueden obtener por medio de las tablas termodinámicas, o existen las tablas termodinámicas para deducir estas propiedades de la sustancia, pero sucede que las tablas proporcionan información muy exacta, pero son voluminosas y vulnerables a errores tipográficos. Por eso se recurre a estas ecuaciones, ¿verdad? Ya que lo más práctico o deseado sería tener algunas relaciones simples entre las propiedades de esa sustancia. Por eso se recurre a estas ecuaciones de estado. La ecuación de estado de un gas ideal la podemos expresar de la siguiente manera o describirla. Entonces tenemos tres formas. Primeramente, ¿verdad? Vamos a expresar en función del número de moles. En función del número de moles, la ecuación de estado de un gas ideal sería igual a esta expresión. El producto de la presión por el volumen va a ser igual a M por R por T, donde P representa la presión, B el volumen que ocupa ese gas, N el número de moles del gas, R la constante de los gases y T la temperatura del sistema. Es bueno acotar, muchachos, que la presión y la temperatura deben estar expresadas en valores de escala absoluta para todas estas ecuaciones que estamos viendo. Luego tendríamos la forma de escribirlos en función de la masa, y en función de la masa que debe expresar de esta manera: P por B igual a M por R por T. P ya sabemos que representa la presión, B el volumen, M representaría la masa, R la constante de los gases y T la temperatura. Y por último, entonces, podemos escribir relacionando distintos estados de un sistema cerrado. ¿Sí? Relacionando distintos estados de un sistema cerrado quedaría expresado de esta manera: presión por volumen entre temperatura en el estado 1 va a ser igual a presión por volumen entre temperatura en el estado 2. T sub 1 por V sub 1 entre T sub 1 va a ser igual a P sub 2 por V sub 2 entre T sub 2. Entonces esta sería la manera, ¿verdad?, de representar o describir la ecuación de los gases ideales. Pero, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es una sustancia imaginaria. Solo existen gases reales o verdaderos que para ciertos intervalos de presión y temperatura tienen un comportamiento muy próximo al de un gas ideal. Pendiente con eso. Entonces, un gas ideal es simplemente una sustancia imaginaria que obedece a estas ecuaciones bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. En cierto rango, algunos gases, como por ejemplo el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el helio, el argón, el neón, el criptón, incluidos gases pesados como el dióxido de carbono, pueden tratarse como ideales, con un error despreciable menor al 1%. Sin embargo, el vapor de agua en centrales eléctricas no debe considerarse como gases ideales. Para eso es necesario entonces recurrir a las tablas para poder determinar sus propiedades. Como ya dijimos, la mayoría de los gases se desvían de su comportamiento ideal en estados cercanos a la región de saturación y al punto crítico que analizamos cuando vimos los diagramas PV y TB. Pues bien, avancemos. Vamos a estudiar ahora ecuación de estado con el factor de compresibilidad Z. Por la simplicidad de la ecuación de los gases ideales, esto nos ha llevado a modificarla o corregirla para poder ser aplicada sin ningún tipo de restricción a gran número de gases con comportamiento real. La referida corrección se hace introduciendo un valor en la ecuación anterior o en las ecuaciones anteriores. Este factor recibe el nombre de factor de compresibilidad Z. Así las ecuaciones modificadas quedan como sigue. Es decir, a las ecuaciones anteriores que obtuvimos para los gases ideales, debido a su simplicidad y que a la gran mayoría de los gases se desvían de la idealidad y se comportan más como gases reales, entonces estas ecuaciones
me generaba un porcentaje de error muy alto, es decir, no tolerable, por lo que había que corregir ese error y lo hacemos a través entonces de la introducción de este factor de compresibilidad. Introduciendo este factor de compresibilidad en las ecuaciones anteriores, nos quedarían expresadas de la siguiente manera. En función del número de moles, quedaría entonces P por B igual a ZNR por T. Aquí tenemos entonces el factor Z. Presión por volumen es igual al factor de corrección Z por el número de moles por la constante de los gases por temperatura. En función de la masa, P por B igual a Z por N por R por T. Presión por volumen va a ser igual al factor de compresibilidad por la masa del gas por la contaminación de los gases por la temperatura. Relacionando distintos estados de un sistema cerrado, nos quedaría expresada la ecuación de esta manera. Z2 por presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a Z1 por presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Esta ecuación sí la podemos utilizar para cualquier caso, ¿verdad? Bajo cualquier condición, y el error que se cometería sería mucho menor al anterior. Bien, avancemos. Hablamos entonces de ese factor de compresibilidad Z. Pero ¿cómo se obtiene ese valor? Bueno, ese valor se obtiene comúnmente de una gráfica, vamos a ver en este anexo o en esta figura, aquí a la izquierda, en la parte superior de su pantalla, que se denomina diagrama generalizado de compresibilidad. El uso de este diagrama está basado en la ley de estados correspondientes. Al usar el diagrama generalizado de compresibilidad para obtener el factor Z, se necesitará previamente calcular los parámetros adimensionales. Estos son los siguientes. Primero que nada tenemos que calcular una temperatura reducida. Esa temperatura reducida va a ser igual a la temperatura del sistema entre la temperatura crítica. ¿Dónde vamos a determinar estas temperaturas? Esta temperatura del sistema generalmente nos la da el problema. Esta temperatura crítica está en tabla, es decir, está tabulada en los apéndices del libro. Más adelante, cuando estemos los ejercicios, vamos a ver cómo obtener esta temperatura crítica. Es decir, esta es la temperatura en el punto crítico de la campana de los diagramas PV o TV. Ese sería entonces el primer parámetro adimensional que necesitamos calcular para determinar ese factor de compresibilidad. Segundo parámetro entonces sería la presión reducida. ¿Oyeron? Segundo parámetro entonces sería la presión reducida. Y esa presión reducida la vamos a calcular con estos dos términos, estas dos expresiones, que es el cociente de la presión del sistema entre la presión crítica. Esta presión del sistema, como les dije, nos da el problema. Esta presión crítica la vamos a obtener por las tablas, igual que con la temperatura reducida. Eso depende entonces de la sustancia o del gas que estemos analizando y va a estar tabulado, como dije, en los apéndices del libro. ¿Sí? Esta es la presión en el punto crítico del diagrama PV o TV. Por último, tenemos que calcular entonces el volumen pseudo reducido, el cual es igual o bien a esta expresión o bien a esta expresión. Es decir, el volumen pseudo reducido es igual al volumen del sistema entre el volumen crítico ideal. O también es igual al volumen del sistema por la presión crítica entre R por la temperatura crítica. Todos estos valores críticos se encuentran en las tablas y esto del sistema te lo da el problema. Calculando estos parámetros adimensionales, porque van a tener unidades, entonces con esos parámetros nos vamos al diagrama de compresibilidad generalizado, que va a estar indicado también en los apéndices A30 del libro. Entonces con esos valores vamos aquí, ¿verdad? Estas curvas representan entonces el valor de la temperatura reducida, ¿sí? El valor de la temperatura reducida, y aquí en este eje horizontal vamos a ubicar la presión reducida. El sistema va a ser parecido al que utilizamos cuando utilizamos el diagrama de Monod.
con este valor de la temperatura reducida y con estas curvas, ¿verdad?, que representan la temperatura reducida, es decir, presión reducida y temperatura reducida, donde se intersecten esos dos valores, proyectamos hacia la izquierda y vamos a obtener entonces el valor de Z, ¿sí?, que es el que vamos a utilizar entonces como factor de corrección para utilizar las ecuaciones anteriores. Entonces, la manera de trabajar con estos diagramas generalizados. Entonces, si nos retrotraemos a la ecuación anterior de los gases con el factor de compresibilidad, si Z es igual a 1, entonces podemos decir que el gas tiene un comportamiento ideal. Si Z es menor que 1 o mayor que 1, entonces el gas tendría un comportamiento real. Cuando más se aleja Z de 1, mayor es la desviación del gas de la idealidad. Por otra parte, el factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo a la misma presión y temperatura reducida. Los principios de estado correspondientes que ya estudiamos. Estas ecuaciones de estado que hemos visto hasta ahorita no son las únicas. Existen muchas más ecuaciones de estado para los gases, unas más exactas que otras, ¿verdad?, pero un poco más complicadas. De esas otras ecuaciones que ustedes también deben investigar y analizar, sí, los invito a que busquen información en el libro. Tenemos la ecuación de estado de Van der Waals, por un lado. También tenemos la ecuación de estado de Beatty-Bridgman. Tenemos la ecuación de estado de Benedict Webb-Rubin, entre otras, cada una más exacta, ¿sí?, más el porcentaje de error que se obtiene es mínimo, aunque lo ideal es utilizar las tablas termodinámicas para poder calcular las propiedades de la sustancia, ¿sí?, la presión de saturación, la temperatura de saturación, el volumen específico, la entalpía, la entropía, la energía interna, ¿verdad? Son términos que van a ir apareciendo cuando analicemos las tablas termodinámicas. Y lo ideal sería entonces utilizar estas tablas, no utilizar estas ecuaciones, pero es necesario su estudio para poder comprender de dónde provienen todos estos valores que vamos a analizar en las tablas. Entonces los invito a que sigan ustedes profundizando en el tema de las ecuaciones de estado para las diferentes sustancias. Ok, entonces muchachos, hasta aquí el encuentro de hoy. Haciendo un resumen de lo que analizamos o de lo que estudiamos hoy, podemos decir, ¿verdad?, que iniciamos el encuentro definiendo lo que era la termodinámica, porque era importante estudiar la termodinámica. Luego entonces entramos a los temas o al contenido, definiendo lo que era una sustancia pura, lo que era un estado de un sistema y lo que eran propiedades independientes, para posteriormente entonces estudiar o deducir las ecuaciones de estado de un gas ideal. Muchachos, finalizo el encuentro haciéndoles una invitación a ustedes participantes a seguir profundizando en estos temas que analizamos hoy, a estar el día con los contenidos desarrollados y no dejar acumular todo para el final, a poner en práctica estos conceptos y definiciones a través de la ejercitación. Y entonces, por su atención, muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro.